¿Sabías que hay varias formas de obtener una residencia permanente sin tener que pasar por la residencia temporal? El día de hoy vamos a platicar de estas distintas formas en las que tú puedes obtener la residencia permanente. Bienvenidos a un nuevo video de Migrans, en donde resolvemos todas tus dudas migratorias y es para mí un placer platicar con ustedes de un nuevo tema migratorio. Soy la licenciada Ana Moya, tu abogada de inmigración en México, y quédate porque hoy vamos a platicar sobre la residencia permanente. Comenzamos. Una residencia permanente es un documento o una autorización que te otorga el Instituto Nacional de Migración, el cual te permite quedarte en México como extranjero de forma legal por un tiempo indeterminado, es decir, de forma permanente. Esta residencia permanente, a diferencia de la tarjeta de residencia temporal, te permite trabajar de forma legal sin necesidad de solicitar un permiso de trabajo, como en la residencia temporal, que ahí sí necesitamos forzosamente solicitar un permiso para trabajar. Asimismo, la residencia permanente lo que te va a permitir es ya no tener que estar renovando cada año la residencia. Por lo tanto, si tú obtienes una residencia permanente, esa residencia se queda para siempre contigo. Se repone la tarjeta solamente en caso de deterioro o de pérdida. Pero en realidad es que la tarjeta de residencia permanente no se renueva. Por lo tanto, es un beneficio que tiene la residencia permanente, pues prácticamente ya no tienes que hacer ningún procedimiento ante el Instituto Nacional de Migración, a menos, claro, que hagas alguna notificación ante el Instituto Nacional de Migración. Igualmente, la tarjeta de residencia permanente te va a permitir a ti naturalizarte como mexicano, pero recuerda que para naturalizarte, incluso siendo residente permanente, necesitas al menos 2 años de residencia para poder iniciar tu proceso de naturalización. Una de las formas de obtener una tarjeta de residencia permanente de forma directa es si tú tienes un hijo menor de edad de nacionalidad mexicana. Este procedimiento lo puedes iniciar en 2 formas. La primera sería una visa por unidad familiar por tener hijo mexicano. Este proceso se inicia estando fuera de México, en el Consulado de México en el país donde te encuentres. Ahí te van a otorgar a ti una visa de residencia permanente. Una vez que obtengas esta visa de residencia permanente, tú llegarás a México a hacer tu procedimiento de canje de visa por tarjeta de residencia permanente. También puedes iniciar tu proceso estando dentro del Estado mexicano, por múltiples formas. Una de ellas es haciendo un cambio de condición de estancia. Ya sea que tú tengas una estancia de turista y tienes un hijo mexicano menor de edad, puedes hacer tu procedimiento a residente permanente. O también, si tú te encuentras de forma irregular y tienes un hijo mexicano, puedes hacer tu procedimiento de regularización por unidad familiar para obtener una tarjeta de residencia permanente. Otra de las formas en las que tú puedes obtener una tarjeta de residencia permanente de forma directa es si tú tienes un vínculo con algún familiar que es residente permanente, pero solamente el vínculo es aplicable si tú tienes una esposa o esposo que ya es residente permanente en México. Y el proceso se puede iniciar tanto estando fuera de México como dentro de México. Fuera de México se inicia por medio de una visa por unidad familiar por tener un cónyuge ya residente permanente. Y dentro de México igualmente hay múltiples formas de obtener la residencia permanente, ya sea cambiando tu condición de estancia, regularizándote, entre muchas otras. Igualmente, aquellos que pueden obtener una tarjeta de residencia permanente de forma directa son estos extranjeros que son jubilados o pensionados. Y los requisitos para que tú puedas obtener esta tarjeta de residencia permanente es, número 1, acreditar que tú ya eres un extranjero jubilado o pensionado. Número 2, acreditar ahorros o ingresos mensuales de jubilación. Los ahorros van a estar estimados en aproximadamente unos 6 millones de pesos mexicanos. Y si se trata de una pensión mensual, aproximadamente 140,000 pesos mexicanos. Por lo tanto, es súper importante que acredites esta solvencia económica para que el Estado mexicano te permita a ti ser un residente permanente. Este procedimiento se inicia desde el consulado. En el país donde tú te encuentres, se solicita una visa de residencia permanente por jubilación o por pensión, y puedes acreditar cualquiera de los 2 supuestos, ya sea por ahorros o por una pensión mensual.
Igualmente, otro supuesto por el cual tú puedes adquirir una tarjeta de residencia permanente de forma directa es para aquellos extranjeros que están solicitando refugio en México o están solicitando asilo político. Para todos nuestros refugiados, el procedimiento adecuado para ustedes es primero una solicitud de refugio ante la Comar. Una vez que la Comar admite su refugio y a ustedes les da un reconocimiento de refugiado en México, van a poder acudir al Instituto Nacional de Migración a solicitar la tarjeta de residencia permanente. Este es el único proceso que no tiene costo, por lo tanto, los derechos de residencia permanente para los refugiados no se los van a cobrar. La tarjeta va a ser otorgada de forma gratuita. Pero ¿cómo iniciamos nuestro proceso de obtención de tarjeta de residencia permanente? Primero les voy a platicar sobre el proceso desde el extranjero. Si tú tienes a tu familiar, es decir, a tu esposo o tu esposa en México y ya son residentes permanentes, el proceso que se debe de realizar primero es una autorización de visa ante el Instituto Nacional de Migración. Ellos, al momento de otorgarte la autorización de visa, con ese documento tú puedes solicitar una cita en el Consulado de México en el país donde se encuentre tu pareja para que le puedan otorgar una entrevista consular y finalmente estamparle una visa de residencia permanente. Lo mismo funciona si tú tienes un hijo mexicano y tu hijo se encuentra dentro del Estado mexicano. El proceso se realiza primero en el Instituto Nacional de Inmigración, en donde te van a otorgar un documento de autorización de visa. Este documento es muy coloquialmente llamado NUT. Con ese NUT vas a poder solicitar la cita en el Consulado de México en el país donde se encuentre y así poder acudir a la entrevista consular. También el proceso se puede iniciar desde México. Si tú te encuentras en México de forma irregular, se inicia un procedimiento de regularización por unidad familiar. También, si tú llegaste a México como turista, puedes cambiar tu condición de estancia de turista a residente permanente. Estas son las dos formas en las que tú puedes iniciar tu proceso, ya sea estando fuera de México o incluso estando dentro de México. De cualquier forma, lo más importante es asesorarte legalmente para saber cuál es el procedimiento adecuado para ti. ¿Y cómo es la tarjeta de residencia permanente? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo funciona? La tarjeta de residencia permanente, una vez que te la entregan, es prácticamente una tarjeta en donde van a venir tus datos de identificación. Fotografía, nombre completo, nacionalidad y te van a otorgar también una CURP. Esta CURP te va a permitir identificarte en México con un número de clave único para ti. Asimismo, con esta misma CURP, tú te puedes dar de alta ante el sistema tributario para poder abrir cuentas de banco, pagar impuestos, entre muchas otras cosas, incluso comprarte un inmueble en México. También la tarjeta de residencia permanente te va a permitir a ti trabajar sin necesidad de pedir un permiso de trabajo. Como lo habíamos mencionado anteriormente, esta tarjeta de residencia permanente trae aparejado en sí el permitirte a ti trabajar en México sin la necesidad de solicitar un permiso de trabajo. Y finalmente, si tú tienes ya una residencia permanente y tienes hijos que aún no la tienen o cónyuge que aún tampoco es residente permanente, tú puedes otorgarle la residencia a tus familiares directo, siempre y cuando tus hijos sean menores de edad. Recuerda eso. Y bueno, finalmente te quiero platicar de los errores más comunes que hemos visto como abogados migratorios y que recomendamos, como en estos videos, que no los repitan. Uno de esos errores es no acreditar el vínculo familiar tal cual. Nos hemos encontrado incluso con extranjeros que inventan tener hijos mexicanos, presentan actas apócrifas ante migración o incluso ni siquiera es apócrifa, pero el hijo no existe. Este es uno de los errores comunes que más suceden en migración, pues a migración nada se le va y te puedo asegurar que ellos incluso pueden hacerte una visita de verificación para comprobar que sí es real lo que tú estás diciendo o incluso mandar tu acta a certificar con el registro civil para revisar que tu acta sea correcta, que esta persona sí existe y que por lo tanto tú tienes derecho a una tarjeta de residencia permanente. También nos hemos encontrado con extranjeros que dicen ser jubilados o pensionados y no acreditan la solvencia económica suficiente o incluso no tienen un documento que sustente que sí son pensionados
pensionados o jubilados. Por lo tanto, pues también les pueden negar su tarjeta de residencia permanente. Incluso no llevar la documentación correcta ante migración te puede a ti causar una negativa de esta tarjeta de residencia permanente. Por lo tanto, si tú crees que acreditas que puedes obtener una tarjeta de residencia permanente, lo mejor que puedes hacer es contactar a los abogados de Migrants para que nosotros te asesoremos, revisemos tu caso. Primero revisemos si es posible, veamos cuáles son las vías jurídicas adecuadas para que tú puedas obtener la tarjeta de residencia permanente de una forma muchísimo más eficiente, sin dilaciones, sin burocratizar tu proceso, incluso sin el riesgo de recibir una negativa con migración. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y espero que te haya quedado un poco más claro cómo es el proceso de obtención de residencia permanente de forma directa. A nosotros nos encanta poder platicar contigo y hacerte estos videos informativos para que sepas que tienes información segura, verídica y que además tienes acompañamiento con los mejores abogados de México. Si te quedaron algunas dudas sobre cómo hacer este procedimiento de residencia permanente, escríbelo en la cajita de comentarios y nosotros nos acercaremos contigo para resolver tus dudas. Igualmente, no olvides visitar nuestra página migrantsmx.com, en donde subimos artículos sobre derecho migratorio todo el tiempo y sobre trámites migratorios. También ya está el artículo sobre la residencia permanente por si le quieres echar un vistazo y resolver algunas dudas que hayas tenido durante el transcurso de este video. También visítanos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, en X. Ahí subimos videos informativos muy cortitos sobre temas de tu interés sobre derecho migratorio y también resolvemos tus dudas. Si estás buscando una asesoría personalizada, si quieres que te acompañe un abogado migratorio en tu proceso para sentirte mucho más seguro y más eficiente, no te olvides escribirnos por WhatsApp, una llamada telefónica o incluso mandarnos un correo electrónico. Nosotros nos acercamos a ti para poder asesorarte de forma eficiente. Recuerda que somos abogados en México y que puedes visitar incluso nuestra cédula profesional en el link que ponemos en nuestra página de migrantsmx.com. Muchas gracias por haber visto este video hasta este punto. Yo soy la licenciada Ana Moya, abogada de inmigración en México de Migrants, y para mí y para Migrants lo más importante es que tú tengas un camino seguro. Nos vemos en el próximo video.